Bienvenidos al laberinto del Minotauro. Este es un podcast y yo soy su anfitrión, Jeremy, junto a mi primo Luis Fonseca. Y en este episodio hablaremos... Bueno, primero, antes que nada, hola. Se le pasó a Jeremías presentarme. Soy Luis Fonseca, voy a estar ayudando aquí a Jeremiah Valesca a hacer su podcast que hace mucho tiempo quiere hacer. Entonces aquí estamos con Jeremy. Y pues bienvenidos al podcast que llevará por nombre El laberinto del Minotauro, donde exploraremos los enigmas más fascinantes de la historia y la ciencia. Hoy vamos a hablar de una de las leyendas más antiguas y populares de todos los tiempos, que es la Atlántida, el continente perdido, que supuestamente albergaba pues una civilización avanzada y que era muy misteriosa. ¿Existió realmente la Atlántida? ¿Dónde se encontraba? ¿Qué le ocurrió? De estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder con la ayuda de expertos, testimonios y evidencias. Pero antes de empezar, recuerden que pueden apoyar este podcast con sus comentarios, suscripciones y valoraciones en las plataformas de podcasting. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos. La historia de la Atlántida se remota al siglo 4 antes de Cristo, cuando el filósofo griego Platón la mencionó en dos de sus diálogos, Timeo y Critas. Según Platón, la Atlántida era una isla situada más allá de las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar separa Europa de África. La Atlántida era un estado poderoso y próspero, que había conquistado gran parte del mundo conocido, pero ya se había corrompido por la ambición y la soberbia. Es por eso que los dioses decidieron castigarla con una serie de cataclismos naturales que la hundieron en el mar en un solo día y una sola noche. Platón presentó la historia de la Atlántida como una alegoría moral para contrastarla con la virtud de Atenas, la ciudad ideal según su filosofía. Sin embargo, muchos han interpretado la historia de la Atlántida como una narración histórica y han tratado de encontrar pruebas de su existencia y su ubicación. A lo largo de los siglos, se han propuesto numerosas hipótesis sobre el lugar donde se hallaba la Atlántida, desde el Mediterráneo hasta el Caribe, pasando por el Atlántico, el Índico o el Pacífico. Algunas de esas hipótesis se basan en evidencias arqueológicas, geológicas o históricas, mientras que otras son puras especulaciones o fantasías. Una de las teorías más sorprendentes y recientes es la que se sitúa en la Atlántida, bajo la Antártida, el continente helado que cubre el Polo Sur. ¿Cómo es posible que la Atlántida estuviera en la Antártida? ¿Qué argumentos sostienen esta teoría? ¿Qué implicaciones tendría para nuestra comprensión de la historia y la geografía? Vamos a verlo con más detalle. La teoría de que la Atlántida era la Antártida se basa en la idea de que la corteza terrestre se ha movido a lo largo del tiempo, cambiando la posición de los continentes. Esta idea fue propuesta por primera vez por el geólogo estadounidense Charles Hapgood en su libro Earth's Shifting Crust, publicado en 1958. Hapgood afirmaba que hace unos 12.000 años la Antártida no estaba cubierta de hielo, sino que tenía un clima templado y una vegetación abundante. Según él, la Antártida era la Atlántida y su civilización era la más antigua y avanzada del planeta, pero debido a un desplazamiento de la corteza terrestre provocado por el peso de los casquetes polares, la Antártida se movió hacia el sur, quedando sepultada bajo el hielo. Así se explicaría la desaparición repentina de la Atlántida y también la existencia de mapas antiguos que muestran la Antártida sin hielo, como el mapa de Piri Reis de 1513. La teoría de Hapgood fue apoyada por el famoso escritor de ciencia ficción Erich Däniken, quien en su libro Chariots of the Gods de 1968 se añadió que la civilización atlante tenía conocimientos de astronomía, matemáticas y tecnología que habrían sido transmitidos por extraterrestres. Von Däniken también
sugirió que los atlantes habrían construido pirámides y monumentos megalíticos en diferentes partes del mundo, como Egipto, Perú o la isla de Pascua, y que habrían dejado pistas de su origen antártico y en sus mitos y leyendas. Por ejemplo, von Däniken afirmaba que el dios egipcio Tot, el dios inca Viracocha y el dios maya Quetzalcóatl eran en realidad atlantes que escaparon de la catástrofe y llevaron su sabiduría a otras culturas. La teoría de la Atlántida bajo la Antártida ha sido muy popular entre los aficionados a los misterios y las conspiraciones y ha inspirado numerosas obras de ficción como la película de Disney Atlantis, el Imperio Perdido de 2001. Sin embargo, la teoría tiene muchos problemas y contradicciones que la hacen muy poco plausible desde el punto de vista científico. En primer lugar, la teoría de Hapgood no tiene fundamento geológico, ya que la corteza terrestre no se mueve de forma brusca y repentina, sino de forma gradual y continua, debido al movimiento de las placas tectónicas. Este movimiento se puede medir y predecir con precisión, y no hay evidencia de que la Antártida haya cambiado de posición. Disculpen, es que estamos comiendo sabrita de Chile. Bueno, continuando. No hay evidencia de que la Antártida haya cambiado de posición en los últimos 12.000 años. Además, la Antártida no es una isla, sino un continente, que no coincide con la descripción de Platón ni con las medidas y distancias que él proporcionó. Tampoco hay pruebas de que la Antártida haya tenido un clima templado y una vegetación exuberante en esa época, sino que las evidencias paleoclimáticas indican que la Antártida lleva cubierto de hielo desde hace millones de años. Por otro lado, la teoría de von Däniken no tiene un fundamento histórico, ya que las pirámides y los monumentos megalíticos que él atribuye a los atlantes tienen orígenes y funciones diferentes, y no hay ninguna conexión entre las culturas que los construyeron. Tampoco hay ninguna prueba de que los dioses egipcios, incas o mayas fueran atlantes o extraterrestres, sino que se trata de interpretaciones arbitrarias y fantasiosas de sus mitos y símbolos. En conclusión, la teoría de la Atlántida está bajo la Antártida. Es una de las más sorprendentes y originales, pero también hay una de las más débiles e irrefutables. No hay ninguna evidencia científica o histórica que la respalde, y se basa en suposiciones, coincidencias y especulaciones. La Atlántida, sigue siendo un misterio y quizás nunca sepamos si fue realidad o una ficción. Lo que sí sabemos es que la Antártida es un continente fascinante que alberga muchos secretos y maravillas, pero que no tiene nada que ver con la Atlántida. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Esperamos que les haya gustado y que nos sigan escuchando. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, sugerencias y preguntas en nuestras redes sociales y que pueden apoyar este podcast con sus suscripciones y valoraciones. Muchas gracias por su atención. Se despide Luis Fonseca y Jeremy. Y hasta la próxima.